vientre de nuestra madre, ahí Él puso sus ojos en nosotros. Mi embrión vieron tus ojos, decía el salmista. Hermano, cuando apenas estamos formando ahí en el vientre de nuestra madre, ahí nos vio Él y tenía propósito para nuestra vida. Nosotros no nacimos por casualidad o por accidente, hermano. Nosotros nacimos con propósito de Dios. No nacimos para llenar un espacio aquí en la tierra nada más. Nosotros nacimos porque Dios ha tenido planes para nuestra vida. Amén. En lo personal le doy gracias al Señor por eso, iglesia, porque Él me ha escogido para que yo le sirva. Nunca imaginé andarle cantando a Él, y menos en este país, hermano. Nunca lo imaginé, ni siquiera lo soñé, porque hubiese sido algo muy lejano para mí, para mi mente humana. Pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, mis hermanos, y eso es algo precioso. Nacer en un hogar cristiano y estar toda la vida sirviéndole al Señor es algo maravilloso. Pero también hay situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, que es proceso que tenemos que pasar para que el Señor empiece a glorificarse en nuestra vida. A la edad de 7 años recibí a Cristo en mi corazón en una escuelita dominical allá en Guatemala. Yo nací en una aldea, en el área rural, y pues yo iba a la iglesia siempre y cantaba, hermano. De 3, 4 años ya estaba yo pasando a cantar coros, pero pues nunca había yo dicho quiero aceptar a Cristo. Yo sé que no es garantía que uno, hermano, que los papás sean cristianos para que uno se salve de ninguna manera. Eso no es garantía. El hombre y la mujer tienen que tener un encuentro personal con Dios, amén, para decir que somos salvos. La salvación es individual, amén. Así es de que a los 7 años yo pude reconocer a Cristo como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador, amén. Pero fíjese que 2 años atrás, cuando yo tenía 5 años, yo sufrí un accidente, un golpe muy fuerte en mi cabeza, un golpe que nunca imaginé, ni mis padres tampoco pensaron que iba a marcar mi vida física, hermano, mi salud, de una manera muy tremenda. En ese golpe que yo tuve, hermanos, en mi cabeza, se me desprendieron las retinas de mis ojos. Por supuesto que en ese momento yo no lo supe, mis hermanos, ni mis papás tampoco. Cuando yo me golpeé, perdí el conocimiento. Yo tengo un recuerdo muy lejano de eso. Mis padres lo recuerdan muy bien. Cuando yo me golpeé, perdí el conocimiento, pero no había golpes externos, sangre, nada. Y a los pocos minutos, dice mi mamá, yo volví en sí porque ellos estaban asustados, pensaron que yo había muerto. Pero yo volví en sí, empecé a llorar y ellos pensaron que todo estaba bien. Pero desde ahí yo empecé a tener problemas en mi vista, hermano. Ya mi vida no fue igual, fue una niñez bastante difícil, hermano. Empecé a tener problemas con mi vista. Empezaron a notar mis papás que salían unas manchitas blancas en mis ojos, cada vez eran más grandes, y para mí cada vez era más grande también la tristeza de notar cómo se iba apagando la luz de mis ojos, cuando apenas era yo una niña que no entendía por qué estaba pasando eso en mi vida. Yo no fui llevada tampoco con un médico, mis hermanos, no sé por qué motivo, quizá falta de recursos, porque pues hemos venido de una familia que realmente de muy escasos recursos allá en Guatemala, en el área rural, donde mi papá ni siquiera conocía la capital, y entonces no sé si ese sería el motivo, pero la verdad es de que yo nunca fui llevada con un médico para ver qué estaba pasando conmigo. Yo no podía salir y caminar un poco, ponerme en el sol, porque ya empezaba a sacar sangre por la nariz. Era un problema que yo tenía en mi cabeza. Entonces a mí ya no me dejaban jugar ni salir a hacer nada, porque pues me decían, no, tú estás enferma, tú te quedas aquí en la casa. Ya no podía, me sacaron de la escuela, no podía ir a estudiar. Y qué difícil fue esa niñez, hermano. Yo recuerdo que fue bien duro para mí esa niñez. Escuché muchas veces a mi mamá orar, y la escuché llorar también, pidiéndole al Señor que hiciera un milagro en mi vida. Muchas veces me decía, yo quisiera poder llevarte, quisiera poder tener para llevarte a algún lugar, y no lo puedo hacer, pero yo sé que Dios nunca te va a dejar. Mi mamá siempre ha sido una mujer de fe y de oración, hermanos, y le agradezco al Señor por eso, porque ella me inyectaba mucha fe. Ella estaba sufriendo conmigo. Los padres, cuando un hijo sufre algo así, yo sé que lo sufre mucho también, y yo me podía dar cuenta del sufrimiento de mi madre en ese entonces. Le estoy hablando de hace más de 20 años, mis hermanos. Cuando yo contaba con 11 años de edad, mi vista se había perdido casi por completo. Yo recuerdo que me salía a parar en la puerta de la casa. En el patio había un árbol, y
y años atrás yo todavía podía ver el color de las hojas, de la rama del árbol. Ya cuando yo tenía 11 años, ya apenas, hermano, yo miraba oscuro donde estaba el árbol, ya no podía distinguir nada de colores, era bien difícil. Un 15% dijeron los médicos que tenía yo a la edad de 11 años de vista. Fue cuando por primera vez la mayor de mis hermanas le dice a mi papá: yo quiero que ella se vaya conmigo para la capital, yo voy a buscar trabajo, yo voy a buscar ayuda para que la pueda chequear un doctor. Tal vez nos pueden ayudar, decía mi hermana. Nos fuimos a la capital sin conocer nada, sin tener familia, hermanos, sin nada de nada. Así que a la mano de Dios nos fuimos a la capital, hermanos. Ella me fue a internar en un hospital de los ciegos allá en Guatemala. Y me dijo: yo voy a buscar trabajo, no te voy a poder venir a ver todos los días, solo los domingos. Y yo no me quería quedar internada en ese hospital. Yo iba contenta porque supuestamente yo me iba a ir a hacer algo para curarme, pero ya cuando ella me quería dejar, no me quería quedar en ese hospital. Y recuerdo ese día, hermano, fue en junio de 1995, cuando un doctor me dice... Yo me puse a llorar cuando mi hermana se fue y me dijo: tranquila, amigo, es necesario que tú te quedes aquí. Cuando tú salgas de aquí vas a salir mirando, nosotros te vamos a operar y te vas a ir a tu casa, me decía él. Pues me sentí contenta y me quedé ahí en el hospital. Las semanas se hicieron meses, hermano, pasaron 2 meses y no se me hacía la operación. Yo tanto anhelaba que se me hiciera para irme a mi casa porque no estaba ni mi familia, nadie. Era una situación bien difícil en ese hospital. Llegó el momento de la operación y también no puedo olvidar, recuerdo mucho ese día cuando me quitaron la venda de mis ojos, hermano. Había perdido totalmente la vista, ese 15% que yo entré en el hospital, hermano, era muy poco, pero pues todavía yo podía distinguir si una luz estaba prendida, si estaba apagada, una sombra, un color fuerte, todavía lo podía distinguir. Cuando a mí me quitaron la venda de mis ojos, hermano, lo único que yo esperaba era poder mirar, era lo que yo esperaba. Pero cuando destaparon mis ojos completamente oscuros, no podía ver nada. Y yo me puse a llorar, hermano, no tiene usted idea. Y el doctor me decía, ellos me decían: tranquila, mira, ¿puedes ver lo que tengo acá en la mano? ¿Puedes ver esto? ¿Cuántos dedos tengo acá? Y todo lo que ellos preguntaban, yo no podía ver nada, hermano. Y yo estaba llorando y él me decía: no llores porque tus ojos están lastimados. Te acabamos de operar, no puedes llorar ahora. Imagínense, para mí era tan difícil, no estaba papá, no estaba mamá, nadie de mi familia, solamente con los doctores, y no llorar en ese momento era difícil, hermano. Fue una situación bien dura. Yo les decía: ¿qué pasó? Supuestamente la operación era para que yo pudiera ver, y ellos me dijeron: vamos a esperar unos días, los ojos están inflamados, vamos a esperar, quizá poco a poco se va recuperando la vista. Pero pasaron semanas y pasaron meses y la situación empeoraba, hermanos. En el ojo izquierdo se me empezó a salir el líquido de una manera tremenda. Parecía que yo estaba llorando todo el tiempo. Se salía el líquido de mi ojo hasta el extremo que ellos empezaron a inyectar líquido en mi ojo. Era bien difícil también ese proceso, ese procedimiento, porque ellos estaban tratando la manera de recuperar el líquido en mi ojo para que no se secara, pero ya no me decían: mira, esto vale la pena porque tú vas a poder mirar. No, ya no, solo me decían para que el agua ya no se salga de tu ojo. Y cómo me dolía, o sea, un día sí, un día no, hermano, era bien difícil. Yo ya no quería estar en ese hospital, pero también decía: ¿qué voy a hacer cuando yo llegue allá a la aldea, allá con mis papás? Si yo no venía así, le decía yo a mi hermana, si por lo menos me hubiera quedado bien mi ojo, porque se me cerró por completo, hermano, el ojo izquierdo. Cuando ya todo el líquido se salió, se me cerró por completo el ojo. Tengo una prótesis, puedo tocar este ojo, es prótesis. Unos americanos colocaron una prótesis para abrirme un poco el ojo, porque se cerró completamente cuando todo el líquido se me salió. Y yo me sentía frustrada, hermanos. Y yo cumplí 12 años allí en el hospital, era una niña, adolescente apenas, y me sentía tan frustrada cuando yo me tocaba mi rostro, hermano, y mi ojo estaba completamente cerrado y ya no podía ver nada, un 99% de ceguera. Era una situación, un proceso bien difícil. Pero siempre que yo testifico de esto, hermano, yo les digo a los hermanos, a la gente que me escucha, que yo sé que aún en medio de lo que estuve yo pasando en ese hospital, que fue un proceso difícil para mí, los ojos de Dios nunca me dejaron de ver con amor y con misericordia.
siempre, hermano, siempre estaba él ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo lo podía sentir aún en medio de mi tristeza, aún en medio de la desesperación que había en mi corazón, yo lo podía sentir. Hubo una ocasión, un día domingo, cuando unos hermanos llegaron a orar por los niños enfermos allá en el hospital. Ellos se acercaron a orar a mi cama donde yo estaba. Yo estaba, ya se imagina usted, hermano, bien triste. Necesitaba realmente una oración. Cuando escuché que ellos estaban orando ahí cerca, mi corazón se me quebrantaba. Y cuando ellos se acercaron, hermano, un siervo de Dios puso su mano en mi frente. Yo solo recuerdo ese momento que yo no podía hacer más que llorar. Yo sentía que mi corazón se me deshacía, hermano, de tanto que había ahí. Tal vez era aflicción, angustia, desesperación, no sé qué tanto había dentro de mi corazón. Pero en ese momento que esos siervos de Dios estaban ahí orando, yo sentía como que una carga se me quitaba de mi espalda, hermano. Y yo sé que fueron enviados por Dios para decirme, para recordarme que Él estaba conmigo. ¿Sabe por qué? Ese varón que puso su mano en mi frente, él me dijo, porque él vio la manera en la que yo estaba llorando, era la desesperación tal vez, y me dijo: ya, hija, ya no llores, no te preocupes más. Dice el Señor que para ti tiene cosas grandes. Dice el Señor que Él te va a abrir puertas, que Él va a usar tu vida. Dice el Señor que te va a abrir fronteras. Imagínense, hermano, esa palabra hace casi 20 años que yo la recibí estando